Bienvenido a este recorrido por uno de los casos más inquietantes registrados en la historia de los Estados Unidos. Antes de comenzar, te invito a dejar en los comentarios desde donde nos estás viendo y la hora exacta en la que estás escuchando esta narración. Nos interesa saber hasta dónde llegan estos relatos documentados y en qué momentos del día o de la noche encuentran a sus oyentes. En el otoño de 1837, el Hotel St. Louis en Nueva Orleans estaba repleto de los hombres más ricos de la ciudad. La subasta de aquella noche había despertado un nivel inusual de interés, incluso para una ciudad conocida como el mercado de esclavos más grande de los Estados Unidos. Lo que hacía diferente a esa venta en particular no era el número de seres humanos sobre el estrado, sino la presencia de una sola mujer que pronto sería conocida en toda la ciudad como la Perla. Un nombre que resonaría por décadas en las calles empedradas del barrio francés. Medía alrededor de 1,63 metros de estatura, con una piel descrita en los documentos de la subasta como del color de crema fresca con el más leve toque de café. Sus ojos eran de un ámbar profundo que parecía cambiar de tono según la luz, y su cabello caía por la espalda en largas y brillantes ondas negras. El subastador, un hombre llamado Thomas Williams, la presentó simplemente como lote número 17. Pero los presentes sabían que estaban presenciando algo extraordinario, mientras los susurros se deslizaban por la multitud como ondas sobre el Mississippi. Las pujas comenzaron en una suma asombrosa, 5 veces el precio de una sirvienta doméstica común. Lo que ocurrió después se convertiría en uno de los capítulos más peculiares de la historia de Nueva Orleans, una ciudad ya de por sí infame por su compleja jerarquía racial y la brutal economía de la esclavitud. Aquellos hechos terminarían conectando familias poderosas, desenterrando secretos olvidados y, finalmente, conduciendo a una serie de desapariciones que permanecerían sin explicación hasta 1962, cuando un proyecto de renovación en la antigua mansión de Delacroix en Royal Street reveló un cuarto oculto que contenía un diario encuadernado en cuero, 3 falanges humanas y el retrato de una mujer cuya belleza, incluso capturada en pintura envejecida, parecía casi de otro mundo. Esta es la historia de Leanena Reynolds, conocida por la mayoría como la Perla, y la aterradora verdad detrás de su desaparición en el invierno de 1842. La subasta de aquella noche de 1837 fue registrada por múltiples testigos, entre ellos James Thornton, un hombre de negocios del norte que visitaba Nueva Orleans para establecer conexiones en el comercio del algodón. En su diario personal, recuperado de su patrimonio en Boston en 1952, Thornton describió la escena con evidente incomodidad. Nunca había presenciado tal frenesí entre caballeros de posición como el que tuvo lugar esta noche en el salón de intercambios del hotel. La mujer en venta era, sin duda, notable en apariencia. Sin embargo, el comportamiento de los presentes parecía impulsado por algo más que el mero deseo de adquirir propiedad humana. Se podía percibir una especie de fervor religioso en sus pujas, como si obtener a esta esclava en particular tuviera un significado que trascendía lo material. Lo que Thornton no podía saber era la compleja red de historia que rodeaba a la mujer en el estrado. Leanena Reynolds no había nacido esclava, ni había llegado a través de los canales habituales del comercio doméstico de esclavos. Según los registros de barcos del puerto de Nueva Orleans, había llegado apenas 3 semanas antes en una embarcación llamada Augusta, registrada no como carga, sino como pasajera que acompañaba a un comerciante llamado Marcus Bennett. Pero para cuando la Augusta atracó, Bennett estaba muerto, supuestamente por una fiebre contraída en La Habana durante el viaje. Al no encontrarse papeles de libertad entre las pertenencias de Bennett, Eleanor fue confiscada por las autoridades portuarias y, finalmente, puesta en subasta. Hasta aquí, todo formaba parte del registro público. Lo que no se sabría hasta el descubrimiento del diario de Delacroix era por qué una mujer de refinamiento y educación tan evidentes había terminado en semejantes circunstancias y por qué ciertas familias de Nueva Orleans habían mostrado un interés tan extraordinario en asegurarse de que ella jamás abandonara la ciudad. Antes de adentrarnos en los sucesos de aquel invierno, debemos comprender la Nueva Orleans que existía en 1837. La ciudad era entonces un mosaico complejo de culturas, economías y clasificaciones raciales, más elaborado que en cualquier otro lugar de Estados Unidos. Tras la compra de Luisiana en 1803, la ciudad se había transformado de un puesto colonial francés y español en un puerto estadounidense en pleno auge, donde se amasaban fortunas con el algodón, el azúcar y los seres humanos. Nueva Orleans había desarrollado un sistema racial de 3 estratos,
distinto de la estricta división blanco-negro que predominaba en el resto del sur. Entre esas categorías existían los gens de couleur libres, los libres de color, muchos de los cuales eran prósperos propietarios e incluso, en algunos casos, dueños de esclavos. Era una ciudad de contradicciones. Mercados de esclavos brutales operaban a poca distancia de teatros de ópera. Cuerpos de normas regulaban el trato a los esclavos, mientras elegantes eventos sociales llamados bailes de Wadrón facilitaban acuerdos entre hombres blancos y mujeres libres de color. Por encima de todo, era una ciudad donde la apariencia y la sangre tenían una inmensa importancia social y legal. La diferencia entre la libertad y la esclavitud podía depender de un solo antepasado, un hecho que resultaría central en la historia de Eleanena Reynolds. La puja ganadora aquella noche vino de Charles Delacroix, un acaudalado plantador de azúcar cuya familia llevaba instalada en Luisiana desde los primeros tiempos coloniales franceses. Delacroix pagó la suma sin precedentes de $7,000, suficiente para comprar una plantación entera de trabajadores de campo, por una mujer que, según todos los testimonios, no tenía experiencia ni en el servicio doméstico ni en las labores agrícolas. La transacción fue registrada por el notario William Patterson, cuyo libro de actas dejó constancia de algo inusual. Delacroix insistió en que la escritura de venta describiera a Eleanena no como esclava, sino como pupila bajo su tutela, destinada a residir en su casa de Royal Street. Lo que sucedió después de que Eleanena fuera llevada a la residencia de los Delacroix permanece envuelto en versiones contradictorias. El personal de la casa, entrevistado décadas más tarde por un periodista del Daily Picayune, recordaba que ella no fue tratada como sirvienta, sino como invitada. Se le asignó una habitación privada en los aposentos de la familia y se le proporcionó ropa acorde a una dama de sociedad. Sin embargo, nadie la veía salir de la propiedad y los visitantes de la casa contaban que Delacroix la presentaba como su prima lejana de Francia, que hablaba poco inglés. Según los registros domésticos, la esposa de Delacroix, Isabelle, partió hacia la casa de su familia en Natchez apenas 2 semanas después de la llegada de Eleanena, llevándose consigo a sus 3 hijos. No regresaría hasta casi 6 meses más tarde. Durante este periodo, Charles Delacroix cerró su casa de Royal Street a todo tipo de visitas y empezó a conducir sus asuntos de negocio únicamente a través de correspondencia escrita entregada por su secretario privado. El misterio se profundizó cuando, en enero de 1838, el doctor Samuel Lawrence fue llamado a la casa de los Delacroix para atender a Eleanena, quien aparentemente sufría de una tos persistente. El diario médico de Lawrence, conservado en los archivos de la Universidad de Tulane, contenía la siguiente anotación: llamado para atender a una joven en la residencia de los Delacroix. La paciente presenta síntomas compatibles con tisis, consumo, aunque su constitución general parece fuerte. Lo que me inquieta más es la evidente angustia en su modo. Cuando estuvimos solos, me preguntó si yo conocía sus verdaderas circunstancias antes de su llegada a Nueva Orleans. Antes de que pudiera responder, el señor Delacroix volvió a entrar en la habitación y ella no volvió a tocar el tema. El doctor Lawrence anotó que recetó el tratamiento estándar de reposo en cama y tónicos, pero también dejó constancia de su impresión de que el mal de la joven parecía tanto del espíritu como del cuerpo. Nunca volvió a ser llamado a la casa. Para la primavera de ese mismo año, los rumores ya circulaban por la sociedad de Nueva Orleans sobre la misteriosa belleza alojada en la mansión de Delacroix. Algunos afirmaban que era hija ilegítima de Charles Delacroix, otros que era su amante traída del extranjero. El rumor más persistente, sin embargo, la vinculaba con la familia Villars, uno de los linajes más antiguos y reservados de Luisiana, cuyo patriarca, Henry Villars, había sido uno de los postores más agresivos en la subasta antes de la oferta ganadora de Delacroix. La familia Villars había construido su fortuna en los primeros días de la colonia, controlando extensas plantaciones de azúcar, según la leyenda local, participando en actividades de corso y contrabando durante la guerra de 1812. Para 1837, se habían retirado casi por completo de la vida pública, mantenían su hacienda en las afueras de la ciudad y rara vez participaban en los eventos de sociedad. ¿Qué los conectaba con una joven recién llegada de La Habana? Esa pregunta permanecería sin respuesta durante más de un siglo. El diario Delacroix, descubierto durante las renovaciones de 1962, proporcionó la primera visión real de la vida de Eleanena en la mansión. El diario, escrito con una letra precisa y educada, comenzaba en febrero de 1838. Las primeras entradas eran rutinarias.
anotaciones sobre el clima, breves comentarios sobre los libros que leía o las comidas del día. Pero a medida que el invierno daba paso a la primavera, las entradas se volvían más reveladoras. 11 de marzo de 1838. Él ha accedido a permitirme el acceso a la biblioteca de la familia, aunque sigo teniendo prohibido salir más allá del patio interior. Cuando le pregunté por qué debo permanecer oculta, respondió únicamente que es por mi protección. ¿De qué o de quién? Se niega a decirlo. Empiezo a temer que la historia que me contó sobre mis papeles, en trámite, no sea más que una ficción para mantenerme dócil. Más adelante, la entrada del 23 de abril de 1838 decía: «Hoy se trajo a un visitante, un anciano llamado Villars, que me observó con tanta intensidad que tuve la sensación de que buscaba algo en mis facciones. Hablaron en francés, creyendo que yo no entendía, sobre el parecido y la línea de sangre. Cuando más tarde le pregunté a fe por esta conversación, se alteró y me recordó lo precario de mi posición. Sin papeles de libertad, sigo siendo legalmente su propiedad, sin importar cuál sea mi verdadera historia». Las entradas del diario se volvían cada vez más angustiadas, conforme Leyanena empezaba a comprender que Delacroix no tenía intención de asegurar su libertad, como le había prometido al principio. Hacia el verano, ya planeaba escapar. 17 de julio de 1838. He logrado ponerme en contacto con una criada de la casa que ha accedido a entregar un mensaje a las oficinas del cónsul americano. Si la historia de mi madre era cierta, mi nacimiento en Filadelfia debería bastar para establecer mi condición de mujer libre, sin importar mi aspecto. Debo actuar con rapidez antes de que se cumpla su amenaza de enviarme a su plantación si continúo causando problemas. La siguiente entrada, fechada el 2 de agosto, contenía solo una línea. Era una trampa. La criada informó a fe de mi plan. Mañana he de ser trasladada. El diario guarda silencio durante casi un mes después de aquella entrada. Cuando vuelve a aparecer una anotación, en septiembre, Leyanena escribe desde Bow Refuge, la plantación azucarera de los Delacroix, situada a unos 80 kilómetros río abajo de Nueva Orleans. Su situación había cambiado drásticamente. 5 de septiembre de 1838. Me mantienen en la antigua casa del capataz, separada tanto de la residencia principal como de los cuartos de los esclavos. Una mujer llamada Marta ha sido asignada para atender mis necesidades, aunque sospecho que su tarea principal es informar de mis actividades al administrador de la plantación. Solo he visto a fe una vez desde mi llegada. Vino a decirme que cualquier intento adicional de contactar con autoridades externas resultará en que me reclasifiquen como trabajadora de campo. El mensaje era lo suficientemente claro. Fue en Bow Refuge donde la historia de Leyanena se cruzó con la de otra figura misteriosa, Joseph Miller, un abolicionista del norte que había logrado infiltrarse en la sociedad de Luisiana haciéndose pasar por un médico interesado en tratar enfermedades entre los esclavizados. La correspondencia codificada de Miller con activistas antiesclavistas de Boston, descifrada y publicada en 1949, mencionaba a una mujer de circunstancias inusuales retenida en la plantación de los Delacroix, quien afirmaba haber nacido libre en Filadelfia de una madre también libre. Miller logró hablar brevemente con Leyanena durante una visita a Bow Refuge en octubre de 1838. Escribió: «La mujer cree, con razón, que su encarcelamiento no se relaciona con el tráfico humano ordinario, sino con un asunto de herencia e identidad que amenaza intereses poderosos en esta región. Suplica ayuda para contactar a autoridades en Filadelfia que puedan tener registro de su nacimiento y de sus padres». Miller prometió investigar sus afirmaciones, pero su labor en Luisiana terminó bruscamente en noviembre de 1838 cuando su verdadera identidad fue descubierta. Escapó del estado con vida por poco. No hay registro de que haya podido continuar con el caso de Leyanena. Las entradas siguientes del diario muestran a una mujer cada vez más aislada. Durante el invierno de 1838 a 1839, la escritura se vuelve más espaciada y sombría. Leyanena describe la vida en la plantación, sus intentos fallidos por convencer a los sirvientes de ayudarla y su creciente sospecha de que su confinamiento respondía a algo más que mera propiedad. 12 de diciembre de 1838. Oí al administrador de la plantación hablando con un visitante acerca de la herencia de los Villars y el problema de la verificación. Cuando notaron que estaba cerca, guardaron silencio y se separaron. Más tarde pregunté a Marta si sabía algo sobre la familia Villars.
Palideció y se negó a hablar, diciendo solo que no eran gente con la que convenía meterse. ¿Qué conexión podría tener yo con ellos? El misterio se profundizó aún más en febrero de 1839 cuando, según el diario, Eleyanena recibió la visita inesperada de Henry Villars en persona. Ya muy anciano. Viajó solo, sin conocimiento ni permiso de Delacroix. 26 de febrero de 1839. El anciano llegó sin escolta alguna y despidió a Marta para quedarse a solas conmigo. Me preguntó por mi madre, en particular si poseía un relicario de oro con el grabado de un barco. Le confirmé que ella lo llevaba siempre hasta su muerte. Él asintió, como si algo quedara confirmado en su mente. Luego preguntó si sabía las circunstancias de la muerte de mi padre. Le respondí lo que mi madre siempre dijo, que era un comerciante francés que murió en el mar antes de mi nacimiento. El anciano emitió un sonido que no supe interpretar. Risa, sollozo, y dijo: «Tu madre fue una mujer prudente, quizá demasiado prudente para tu bien, pero prudente al fin». Se marchó sin explicaciones adicionales, prometiendo volver. No sé si esperar o temer esa próxima visita. Henry Villars nunca regresó a Bow Refuge. 3 días después de su visita a Eleyanena, fue hallado muerto en su estudio, aparentemente por causas naturales ligadas a su avanzada edad. Pero su muerte desencadenó una compleja disputa legal por la enorme fortuna de los Villars, pues Henry falleció sin heredero varón. Su pariente más cercano, Louis Villars, presentó de inmediato su reclamación para heredar la propiedad. Fue durante ese proceso legal cuando la conexión entre Eleyanena y la familia Villars comenzó a emerger, aunque solo de forma fragmentada en las páginas de su diario. En abril de 1839, escribió: 9 de abril de 1839. Se llegó agitado, exigiendo que le relatara cada palabra de la visita del anciano. Cuando le conté la breve conversación, se mostró aún más perturbado. ¿Mencionó documentos?, preguntó repetidas veces. ¿Algún papel que pudiera haber entregado a tu madre? Le dije la verdad, que el viejo no mencionó nada. Se registró mi habitación con minuciosidad antes de irse, llevándose la Biblia de mi madre, la única posesión que había logrado conservar desde Filadelfia. Entre sus páginas estaban las pocas cartas y papeles que ella dejó, incluido mi certificado de nacimiento. Temo haber perdido la única prueba de quién soy. Las siguientes entradas del diario, aunque cada vez más escasas, revelan que Eleyanena empezaba a comprender el alcance de la conspiración que la rodeaba. En junio, anotó lo siguiente: 17 de junio de 1839. Ahora lo entiendo. No me trajeron aquí por mi valor como propiedad, sino para impedir que reclamara aquello que podría ser legítimamente mío. Mi madre siempre dijo que la familia de mi padre la rechazó, pero nunca explicó por qué. Si mis sospechas son correctas, mi padre no fue simplemente un comerciante francés, sino un Villars, quizás incluso el hijo de Henry. Si existen documentos que prueben esa unión, eso explicaría los esfuerzos desesperados de C por mantenerme oculta y clasificada como esclava en vez de heredera potencial de una de las mayores fortunas de Luisiana. Lo que Eleyanena intuía coincidía con rumores antiguos de Nueva Orleans. Henry Villars había tenido un hijo, Jean-Baptiste, que se había enamorado de una mujer libre de color en Filadelfia. Se decía que había sido repudiado por su padre, pero que quizás se había casado en secreto antes de su muerte en el mar en 1817, el mismo año del nacimiento de Eleyanena. Si esto era cierto y si existían documentos que lo probaban, entonces ella tenía un derecho legal real, aunque escandaloso para la época, a la herencia de los Villars. Su situación se volvía cada vez más peligrosa, y su diario estaba a punto de llegar a un giro definitivo. La última entrada fechada en Bow Refuge aparece el 3 de septiembre de 1839. He encontrado una salida. El barco de vapor se detendrá aquí mañana para cargar azúcar. Marta ha accedido a ayudarme a cambio de los pendientes de perlas que heredé de mi madre. Si todo sale bien, estaré en Nueva Orleans al anochecer y desde allí buscaré un pasaje hacia el norte. Debo encontrar aquellos papeles antes de que sea demasiado tarde. El diario termina allí. A partir de ese punto, los historiadores han debido reconstruir los hechos mediante registros externos. Según los documentos de la plantación Bow Refuge, una esclava que coincidía exactamente con la descripción de Eleyanena fue reportada como desaparecida el 4 de septiembre de 1839. Se ofreció una recompensa considerable por su captura,
pero la búsqueda se centró principalmente en los barcos que navegaban hacia el norte, hacia territorios libres. Sin embargo, todo indica que Elyanena hizo lo contrario, regresó a Nueva Orleans. Es posible que su intención fuera infiltrarse en la casa urbana de los Delacroix para recuperar los documentos de su madre antes de huir definitivamente del sur. Una pista confirma esta teoría. Un recibo de una botica del barrio francés, fechado el 7 de septiembre de 1839, registra la compra de artículos de tocador femeninos cargados a la cuenta de Marie Laveau, la célebre sacerdotisa vudú que solía ofrecer refugio a fugitivos mediante su amplia red clandestina. Este hallazgo sugiere que Elyanena pudo haber recibido ayuda de Laveau o de alguna mujer cercana a ella. Tras eso, Elyanena desaparece casi por completo de los registros durante 3 años. Mientras tanto, el pleito por la herencia Villars avanzaba, y en 1841 Louis Villars fue finalmente reconocido como heredero legítimo, ya que ninguna reclamante femenina logró presentar pruebas suficientes de parentesco. Charles Delacroix, por su parte, realizó una búsqueda frenética de su propiedad durante varios meses, pero la abandonó con el tiempo debido a problemas económicos cada vez más graves en sus plantaciones. Entonces ocurrió lo inesperado. En enero de 1842, Elyanena Reynolds reapareció en la sociedad de Nueva Orleans de un modo tan impactante que dejó a toda la ciudad estupefacta. Asistió al baile de Mardi Gras en el Hotel St. Louis, el mismo lugar donde había sido vendida 5 años antes, no como sirvienta ni como esclava fugitiva, sino como la elegantemente ataviada acompañante de Louis Villars, ahora el nuevo patriarca de la familia. Los testigos describieron su entrada como un momento que paralizó el salón. El cronista social del Daily Picayune escribió: «La misteriosa belleza del brazo del señor Villars detuvo toda conversación a cruzar el umbral del salón. Llevaba un vestido de seda azul medianoche que resaltaba su extraordinaria complexión y porte. Los que habían presenciado ciertas transacciones en este mismo recinto años atrás intercambiaron miradas cargadas de significado, aunque ninguno se atrevió a mencionar la conexión. Nadie sabía qué tipo de arreglo existía entre Elyanena y Louis Villars. Algunos historiadores creen que él compró su libertad en secreto. Otros sostienen que Elyanena había encontrado los documentos de su ascendencia y ahora tenía influencia suficiente para obligarlo a negociar. También se baraja la posibilidad de que ambos estuvieran colaborando para evitar un escándalo que pudiera destruir a la familia Villars. Lo cierto es que su aparición juntos en público fue una violación sin precedentes de las rígidas fronteras sociales de Nueva Orleans, sin importar su clasificación racial ambigua. Charles Delacroix también estaba presente en el baile aquella noche. Según múltiples relatos, al verla junto a Louis Villars, perdió la compostura. Trató de acercarse, pero sus propios amigos tuvieron que sujetarlo para impedir un altercado. Abandonó el salón poco después, visiblemente trastornado. 3 días más tarde, presentó una demanda acusando a Louis Villars de haber tomado propiedad humana perteneciente legítimamente a la familia Delacroix. La denuncia fue retirada discretamente en menos de 24 horas. El 12 de febrero de 1842, Elyanena y Louis Villars fueron vistos abordando un barco de vapor rumbo a Francia. En la lista de pasajeros figuraban como M. de Saint-Guard. Dejaron atrás una ciudad sumida en rumores y escándalo. Nunca volverían a pisar suelo estadounidense, pero la historia estaba lejos de terminar. Apenas 2 semanas después de su partida, comenzaron a ocurrir hechos que transformarían el misterio en una de las leyendas más oscuras de Nueva Orleans. El 27 de febrero de 1842, apenas 15 días después de la partida de Elyanena y Louis Villars rumbo a Francia, los vecinos comenzaron a notar actividad inusual en la normalmente silenciosa mansión Delacroix de Royal Street. Las luces permanecieron encendidas toda la noche y se observó a sirvientes trasladando baúles de gran tamaño hacia carruajes que aguardaban en la calle. A la mañana siguiente, la casa estaba completamente vacía. No hubo aviso formal de viaje, ni cartas, ni rumores previos. Simplemente, la familia había desaparecido. Cuando los acreedores de Charles Delacroix comenzaron a presentarse días después para exigir pagos atrasados, descubrieron que la mansión no parecía haber sido abandonada en desorden. La ropa seguía en los armarios, los libros permanecían en sus estantes y la despensa estaba llena, como si los habitantes pensaran regresar en cualquier momento. Aún así, no había rastro de la familia, ni de Charles, ni de Isabelle, ni de sus 3 hijos. Al principio,
Se asumió que habían huido de sus deudas, pero esa teoría se desmoronó rápidamente cuando, en marzo de 1842, los cuerpos de dos hombres aparecieron en los pantanos a las afueras de la ciudad. El secretario privado de Charles Delacroix y el administrador de Vaux Refuge. Ambos habían sido asesinados de un disparo limpio en la cabeza, ejecución estilo profesional. Ninguna de sus pertenencias fue robada. La policía inició una investigación formal, dirigida por el detective James Morrison, pero chocó inmediatamente con el silencio. Morrison anotó: las personas relacionadas con este caso muestran una renuencia extraordinaria a proporcionar información. Es posible que fuerzas de naturaleza no criminal, o no únicamente criminal, estén implicadas. La investigación fue suspendida oficialmente en junio de 1842. El caso quedó congelado durante más de un siglo. Un descubrimiento que cambiaría todo. 1962. En 1962, durante las renovaciones de la vieja mansión Delacroix, se descubrió un cuarto oculto detrás de una pared falsa. Dentro encontraron 3 objetos que reavivaron el misterio. Un diario encuadernado en cuero, el diario de Leah-Nena, 3 falanges humanas y un retrato de una mujer cuya belleza parecía desafiar el paso del tiempo. El diario revelaba la verdad sobre su cautiverio, pero terminaba antes de su reaparición en 1842. Los huesos fueron analizados en 1964. Pertenecían a un hombre que había muerto aproximadamente 120 años antes, lo que coincidía con la desaparición de los Delacroix. El retrato resultó aún más inquietante. Mediante estudios de rayos X en 1975, se descubrió que debajo de la imagen de Leah-Nena había otra pintura. Un retrato familiar representando a un hombre, una mujer y una niña pequeña. Los historiadores la identificaron como la familia Villars, específicamente Jean-Baptiste Villars, su esposa y su hija, una niña cuya edad coincidía con la de Leah-Nena. Esto no solo apoyaba la teoría de que era la hija legítima de Jean-Baptiste Villars, sino que sugería que alguien, muy probablemente Leah-Nena, había ocultado intencionalmente el retrato original, reemplazándolo por el suyo. Pero esto planteaba una pregunta inquietante. ¿Cómo terminó esta pintura, prueba crucial de su linaje, en la mansión Delacroix y no en manos de Leah-Nena cuando escapó? La pista definitiva, 1982. En 1982, mientras se catalogaban los documentos donados por la familia Villars, se encontraron cartas que arrojaron luz adicional. Eran correspondencia entre Louis Villars y un remitente anónimo en París entre 1841 y 1842. En una de ellas se leía: el arreglo avanza como lo planeamos. Ella comprende que nuestra cooperación mutua es preferible al conflicto. Decide siendo el principal obstáculo. Sus vínculos económicos con mi difunto tío lo hacen especialmente reacio a llegar a un acuerdo. En otra carta, Louis admitía: los documentos han sido verificados. Su autenticidad es indiscutible. La conclusión era clara. Louis había encontrado pruebas del linaje de Leah-Nena y negociado con ella un acuerdo privado, dándole libertad y compensación financiera a cambio de mantener el escándalo lejos de la esfera pública. Pero había un problema. Charles Delacroix no formaba parte del acuerdo. Louis sugería que Delacroix, arruinado financieramente y conocedor de ciertos manejos ilícitos de la familia Villars, representaba una amenaza para todos. La carta final era escalofriante. El problema se ha resuelto de una manera inesperada. No creo que se requieran más acciones. Viajaremos el día 12 como estaba previsto. Poco después, la familia Delacroix desapareció para siempre. Aquí, el misterio deja de ser solo histórico para convertirse en una tragedia con implicaciones mortales. A partir de las cartas encontradas en 1982, muchos historiadores comenzaron a reconstruir un posible desenlace. Sin embargo, las pruebas más decisivas no aparecerían hasta décadas después. Todo parecía apuntar a que, al ver a Leah-Nena reaparecer públicamente en brazos de Louis Villars, Charles Delacroix comprendió 2 cosas. Había perdido a la mujer que consideraba su propiedad más valiosa, aquella por la cual había pagado una fortuna. Ella poseía ahora una posición social e información capaz de destruirlo, especialmente si revelaba que había mantenido cautiva y ocultada la posible heredera legítima de los Villars. La teoría más aceptada señala que Delacroix, desesperado y quebrado económicamente,
intentó chantajear a Louis Villars, amenazando con exponer el acuerdo secreto que éste había pactado con Eleanena para mantener silenciosa la verdad sobre su linaje. Para Louis y Eleanena, a punto de abandonar Estados Unidos para siempre, la situación era inadmisible. No podían permitirse que Delacroix derrumbara todo mediante una denuncia o una filtración. La decisión debía ser rápida y definitiva. La desaparición de los Delacroix, una operación calculada. Los hechos ocurridos en febrero de 1842 encajan demasiado bien con esta teoría. La partida repentina de la familia Delacroix. Los movimientos nocturnos en la mansión. La aparición de los cuerpos del secretario y del administrador, ambos ejecutados con disparos profesionales. El silencio absoluto de la servidumbre. La falta de interés de las autoridades en profundizar. Demasiados indicios de una acción coordinada. Además, la última carta de Louis Villars antes de embarcar hacia Francia indicaba que el problema se había resuelto inesperadamente. Para muchos investigadores, esta frase fue una confesión velada de que ya se había encargado de Delacroix. La evidencia más contundente, 1968. En 1968, un descubrimiento aparentemente menor cambió para siempre la interpretación del caso. La policía francesa desclasificó un informe de mayo de 1842 que registraba la llegada a París de Monsieur Louis Villars y la señorita Reynolds. Viajaban con una gran suma de dinero proveniente de un giro bancario emitido por los representantes de la familia Villars en Nueva Orleans. El informe indicaba que vivieron de manera tranquila y acomodada durante años. Todo parecía indicar que el acuerdo privado entre Louis y Eleanena había funcionado. Lo que no sabían los investigadores es que faltaba la evidencia más macabra. Un descubrimiento espeluznante en Londres, 1872-2002. En 1872, Eleanena murió en Inglaterra. Fue enterrada bajo el nombre Eleanor Villars, y su funeral fue concurrido y respetado. Louis la sobrevivió 6 años más. Más de un siglo después, en 2002, un equipo de científicos realizó pruebas de ADN a restos de aquella tumba, comparándolos con material genético obtenido de las falanges encontradas en la habitación secreta de los Delacroix en 1962. Los resultados fueron estremecedores. Las falanges pertenecían a un pariente directo de Eleanena. El parentesco correspondía a un varón de primera línea. La única persona que encajaba con ese perfil era Charles Delacroix. En otras palabras, los huesos encontrados en la habitación secreta pertenecían al hombre que había comprado, ocultado y perseguido a Eleanena. Y eso significaba que alguien, probablemente Louis Villars, quizás con la participación de Eleanena, había conservado parte de su cadáver como trofeo o evidencia del acto. El detalle es tan escalofriante como revelador. Los asesinatos fueron profesionales. Los cuerpos habían desaparecido. Solo quedaron esos huesos ocultos en una habitación secreta y sellada. Era imposible que hubieran terminado allí por accidente. La mansión de Delacroix, una casa maldita. Durante las décadas posteriores, la casa permaneció abandonada. Los vecinos afirmaban escuchar en algunas noches, especialmente durante la temporada de carnaval, ruidos de forcejeo, según algunos, la risa de una mujer. Para muchos habitantes del barrio francés, el espíritu de Eleanena había regresado para reclamar el lugar donde, durante años, intentaron borrar su identidad. Los hijos de los Delacroix, inocentes o cómplices involuntarios. La evidencia sugiere que Eleanena intervino para salvarlos. Las cartas halladas años después, presuntamente escritas por ella desde Londres, mencionan: hice insistir en que los niños no sufrieran daño alguno. Louis prometió que serían enviados lejos antes de lo inevitable, pero no tengo forma de confirmarlo. Esta afirmación encontraría apoyo décadas después, cuando se hallaran registros de 3 niños enviados solos a Cuba bajo el apellido Reynolds, acompañados por una mujer llamada Martha Bernard, la misma Martha que vigiló a Eleanena en Bow Refuge. Los niños nunca volvieron a aparecer en ningún registro histórico. Si sobrevivieron, lo hicieron bajo otra identidad, en otro país, sin recordar jamás que pertenecieron a una familia que había intentado destruir a la perla. La historia de Eleanena estaba entrando en su fase más oscura. El misterio que rodea a la familia Delacroix alcanzó su punto más siniestro en la década de 1980, cuando un descenso histórico del nivel del río Mississippi dejó al descubierto un objeto atrapado entre raíces y lodo endurecido, los restos de una vieja embarcación plana.
semienterrada en la zona donde antes se ubicaba la plantación Bau Refuge. Dentro del bote yacían 4 conjuntos de huesos humanos, encadenados con hierro corroído. Las autoridades recuperaron los restos y realizaron un estudio forense. Aunque la identificación precisa fue difícil, se estableció que los 4 individuos habían muerto por disparos certeros a la cabeza antes de ser arrojados al río con peso suficiente para hundirse. Estos hallazgos coincidían perfectamente con la desaparición de la familia Delacroix en 1842. Un hombre y una mujer adultos, compatibles con Charles e Isabelle Delacroix. 2 adultos varones, probablemente el secretario personal y el administrador de Bau Refuge, cuyos cuerpos ya habían aparecido días después del crimen. El descubrimiento del bote confirmó lo que durante más de un siglo solo había sido un rumor. Los Delacroix no huyeron de sus deudas ni abandonaron la ciudad. Fueron ejecutados. La precisión de los disparos sugería la participación de hombres experimentados, no improvisados asesinos domésticos. Esto reforzó la teoría de que Louis Villars había contratado a profesionales para llevar a cabo la operación, siguiendo un plan meticuloso destinado a cerrar cualquier amenaza. El papel de Leah, víctima, testigo o pieza clave. Durante años, los historiadores debatieron si ella participó en la planificación de los crímenes. Las cartas atribuidas a ella, descubiertas por Margaret Wilson en 1958, añadieron una capa de ambigüedad que dividió opiniones. Aunque sé que fue necesario, aún me atormenta lo que se decidió aquella noche. Me han asegurado que los niños fueron enviados antes hacia un lugar seguro, pero no estoy segura de que desee saber la verdad completa. Esta frase, si es auténtica, revela una profunda culpa, pero también sugiere que ella no ejecutó los asesinatos, sino que influyó en una única condición: salvar a los niños. Las cartas perdidas y el silencio institucional. Cuando Margaret Wilson, quien aseguró ser bisnieta de Leah, llevó las cartas al Archivo Histórico de Luisiana, ocurrió un hecho perturbador. Las cartas desaparecieron. El informe oficial afirmó que fueron accidentalmente descartadas durante una reorganización de oficinas. Pero los historiadores consideran increíble esa explicación, especialmente porque los documentos contenían referencias directas a la familia Villars, menciones a un terrible acto necesario en febrero de 1842, detalles íntimos sobre la vida de Leah en Londres. La desaparición voluntaria de estas cartas habría protegido a familias influyentes, muchas de ellas aún prominentes en Nueva Orleans durante el siglo XX. La última evidencia, 1994. En 1994, un hallazgo inesperado estremeció a todos los que habían seguido la investigación. En la antigua casa de los Villars, al restaurar la chimenea principal, los arquitectos encontraron un compartimiento hermético dentro del marco de mármol. Allí, envuelto en cuero oscuro, yacía un documento titulado Confesión Louis Villars, 25 de febrero de 1842. Era una confesión escrita días antes de la desaparición de los Delacroix. Su contenido era devastador. Reconocía haber ordenado la eliminación de Charles e Isabelle Delacroix. Admitía haber contratado hombres armados para ejecutar el plan. Confirmaba que Leah exigió misericordia hacia los niños. Explicaba que el crimen era necesario para garantizar la libertad y seguridad de ella. Afirmaba que los cuerpos nunca serían encontrados. Esta confesión, auténtica según los expertos, esclareció para siempre la suerte de la familia Delacroix y reveló la frialdad estratégica con la que Louis Villars actuó. La verdad que nadie esperaba. Pruebas genéticas del 2002. Cuando se comparó ADN de los restos de la tumba de Leah Villars en Londres con los huesos hallados en la habitación secreta del antiguo hogar de Delacroix, la conclusión fue inequívoca. Los huesos pertenecían a Charles Delacroix. Esa macabra presencia en la casa, guardada junto al diario de Leah y al retrato oculto, sugiere algo estremecedor. O Louis conservó los huesos como prueba de la eliminación, o Leah los escondió voluntariamente, preservando evidencia de su liberación. O ambos quisieron asegurarse de que la verdad no desapareciera con el tiempo. Sea cual sea la motivación, el gesto es inquietante y profundamente simbólico. Las mismas paredes que habían sido prisión ahora guardaban el testimonio del poder que ella recuperó. A comienzos de los años 2000, la figura de Leah Reynolds, o Eleanor Villars, como fue registrada en Europa, comenzó a adquirir un nuevo nivel de reconocimiento histórico. Los documentos hallados,
combinados con análisis científicos de última generación, permitieron reconstruir con inusual claridad el destino de una mujer que, durante décadas, había sido poco más que una sombra en los registros. Una vida reconstruida fuera del alcance de Nueva Orleans. Tras abandonar Estados Unidos en 1842, Elianena y Louis Villars se instalaron primero en París, aprovechando la ausencia de restricciones raciales del viejo continente, la facilidad con la que podían ocultar su pasado, la influencia financiera de la rama francesa de la familia Villars. Los archivos parisinos indican que vivieron en un departamento elegante, manteniendo un perfil bajo. No frecuentaban los círculos aristocráticos, pero se cultivaron amistades entre artistas, comerciantes y pequeños intelectuales. Eran, para todos los efectos prácticos, una pareja respetable. En 1847, se mudaron a Londres. Allí, bajo el apellido Villars, tuvieron 3 hijos que crecieron lejos del sistema racial estadounidense y sin conocimiento de la tragedia que había marcado la vida de su madre. Los censos británicos de 1851 y 1861 los describen como una familia acomodada, sin signos de escándalo o irregularidad. La historia había sido borrada con eficacia, excepto por las pesadillas que Elianena evocó en sus cartas. Las pesadillas que nunca la abandonaron. Si las misteriosas cartas que supuestamente escribió entre 1852 y 1868 son auténticas, revelan que Elianena jamás escapó del todo de los fantasmas de Bow Refuge. Declaraba sentir las paredes cerrándose cuando recordaba su encierro. Confesaba que el sonido del agua agitándose contra los muelles del Támesis le provocaba ansiedad, pues le recordaba el Mississippi. Y mencionaba una y otra vez los ojos de los niños, como si temía que nunca sabrían la verdad sobre lo que ocurrió. Estas cartas, aunque desaparecidas, fueron descritas en detalle por algunos empleados del archivo histórico que las vieron brevemente antes de su misteriosa pérdida. La tragedia moral del caso. La investigación moderna enfatiza que el caso de Elianena no es un simple relato de víctima contra opresor. Es un entramado moral tan complejo que desafía las categorías tradicionales de justicia. Louis Villars, aunque asesino confeso, actuó en un contexto donde la ley jamás habría protegido a Elianena. Elianena, aunque no participó directamente en los crímenes, aceptó silenciosamente la eliminación de sus verdugos para garantizar su libertad. Charles e Isabelle de Locroix, aunque responsables de esclavizarla y ocultarla, murieron violentamente sin juicio ni posibilidad de defensa. Los niños de Locroix, inocentes de todo, fueron arrancados de su hogar y enviados a un destino desconocido. La historia expone una verdad brutal. Cuando las leyes están diseñadas para deshumanizar, los actos de liberación pueden volverse indistinguibles de los actos criminales. Los descendientes del silencio. Los hijos de Elianena crecieron en Inglaterra sin saber que su madre había sido perseguida, vendida y recluida. Para ellos, ella era simplemente una mujer culta, refinada, con un acento extranjero y un comportamiento reservado. Nada en su crianza dejaba entrever la violencia que había marcado su juventud. Tras su muerte en 1872 y la de Louis en 1878, los hijos se dispersaron por distintas partes del Reino Unido, diluyendo los rastros de su origen. No se conocen descendientes que tengan plena conciencia de su conexión con la historia de Nueva Orleans. Por otro lado, los niños de Locroix enviados a Cuba bajo el apellido Reynolds desaparecieron por completo del registro histórico. La especulación más aceptada es que Martha Bernard los entregó a familias criollas francesas o afrodescendientes de la isla. También existe la posibilidad de que fueran enviados posteriormente a Europa, pero sin documentación, cualquier hipótesis queda en sombras. El regreso simbólico de Elianena a Nueva Orleans. Aunque nunca volvió en vida, su presencia regresó a la ciudad en 1962 con el hallazgo de su diario. Ese manuscrito se convirtió en uno de los testimonios más detallados jamás escritos por una mujer atrapada dentro del sistema de esclavitud estadounidense. Hoy su retrato, superpuesto sobre el cuadro original de su familia, se exhibe en un museo, desafiando silencios de más de un siglo. Pero lo más impactante es lo que las tecnologías modernas descubrieron bajo ese retrato. La revelación de 2019. En 2019, un equipo interdisciplinario empleó técnicas avanzadas de espectroluz para examinar las capas inferiores de la pintura. Lo que encontraron sorprendió incluso a los historiadores más experimentados.
Las pinceladas del retrato actual coinciden exactamente con las que cubrieron el retrato anterior. La técnica, presión y mezcla de pigmentos sugieren que la misma persona pintó la capa superior. Esto implica que Eleanena Reynolds pintó su propio retrato sobre la imagen de sus padres y sobre sí misma de bebé. Era un acto artístico, simbólico y profundamente personal. Enterrar el pasado que casi la destruyó, y al mismo tiempo reclamarlo. Una mujer sin libertad, sin papeles y sin voz, se pintó a sí misma por encima de su historia borrada. La metáfora es tan poderosa como estremecedora. A medida que avanzaba el siglo XXI, el caso de Eleanena Reynolds comenzó a convertirse en un objeto de estudio interdisciplinario. Historiadores, antropólogos, criminólogos, expertos en arte y abogados especializados en derecho colonial trabajaron juntos para reconstruir una historia que había permanecido fragmentada durante casi 2 siglos. Lo que emergió fue mucho más que una crónica de secuestro, esclavitud y asesinato. Era, en palabras de un investigador del Archivo Histórico de Luisiana, una ventana abierta a las fallas estructurales de toda una sociedad. La Nueva Orleans que permitió que la perla desapareciera. Para entender plenamente la magnitud del caso, es necesario recordar que Nueva Orleans de la década de 1830 era un hervidero de contradicciones. Un puerto internacional que presumía de sofisticación. Un epicentro del comercio de esclavos, donde miles de vidas se compraban como mercancías. Una ciudad donde la apariencia podía decidir la libertad o la esclavitud. Un lugar donde la ley francesa, española y estadounidense coexistían de manera caótica. Un escenario donde fortunas enteras dependían de la sangre correcta, aunque esa sangre estuviera mezclada. En este contexto, la historia de Eleanena no era un accidente. Era una consecuencia inevitable de un sistema que convertía a seres humanos en piezas de un rompecabezas racial, económico y político. Luisiana tenía un conjunto de reglas de herencia que combinaban tradiciones europeas con prácticas criollas, lo que hacía que un solo documento, como el registro de un matrimonio legítimo, pudiera desestabilizar un linaje completo. Si Eleanena era la hija legítima de Jean-Baptiste Villars, entonces su existencia no solo amenazaba el prestigio familiar, sino también el dinero. Y esa mezcla, raza, dinero, poder, ha sido históricamente explosiva. ¿Quién fue realmente Jean-Baptiste Villars? Durante décadas, su figura fue un fantasma en el relato. Pero los registros hallados en los años 70 y las investigaciones recientes revelaron más. Era hijo único de Henry Villars. Era brillante, políglota y educado en Francia. Su relación con una mujer libre de color en Filadelfia escandalizó a su familia. Fue enviado de regreso a Europa, pero regresó a escondidas para casarse con ella. Su muerte en el mar, aunque oficial, estuvo desde el principio rodeada de dudas. Si la historia es cierta y las pruebas documentales lo apuntan, entonces Eleanena no solo era hija de un heredero rechazado, era la heredera legítima de una de las familias blancas más ricas de Luisiana. Una verdad que, en aquella época, era prácticamente una sentencia de muerte. Los hilos invisibles que movían la violencia en los documentos encontrados muestran que al menos 3 familias poderosas estaban al tanto de quién era realmente Eleanena. Los Villars, por razones obvias. Los de Locua, porque tenían acceso a documentos privados. Los Bennett, la familia del hombre que murió durante el viaje desde La Habana. Todas mantenían secretos que, si explotaban, podían destruir carreras, fortunas, reputaciones y alianzas políticas. En una ciudad tan pequeña socialmente, todos vigilaban a todos, y todos tenían algo que perder. La vida en Bow Refuge, el infierno detrás de los muros. Las páginas del diario de Eleanena escritas desde la plantación describen un mundo macabro donde el silencio era obligatorio, el aislamiento era absoluto, la vigilancia era constante. Cada día existía el riesgo de ser enviada como trabajadora de campo, lo que equivaldría a una sentencia de muerte lenta. Sus palabras revelan una mezcla de inteligencia, miedo y obstinación. Ella sabía que su linaje era su única salvación, y al mismo tiempo, lo que la ponía en peligro. En un pasaje, escribió, «Mi sangre es mi prisión y también mi llave». Es una frase que encierra toda la tragedia de su vida. Joseph Miller, el abolicionista que vio demasiado. El encuentro entre Eleanena y Miller, el activista encubierto, es uno de los momentos más intrigantes del relato. Su informe, descifrado décadas después, decía:
La joven no teme por su vida, teme por su identidad. Miller entendió que ella no era simplemente una mujer injustamente esclavizada. Era una pieza valiosa en un juego de poder. Su huida de Luisiana unos días después de hablar con ella refuerza la idea de que alguien descubrió su interés en el caso. Su salida apresurada lo salvó de correr la misma suerte que otros hombres involucrados, el silencio de 1839 a 1842, el vacío más inquietante. Durante esos casi 3 años sin registros, los investigadores creen que Eleyanena vivió oculta, cambiando de casa en casa. Fue protegida por redes de mujeres, libres y esclavizadas, que se apoyaban entre sí. Recibió ayuda de figuras como Marie Laveau, cuya red de información era más extensa que la de cualquier autoridad local. Este periodo oscuro es clave para entender su transformación. No volvió a ser la joven vulnerable de 1837. Cuando reapareció en el baile de Mardi Gras de 1842, lo hizo como alguien que había decidido sobrevivir a toda costa, el baile, el regreso que incendió Nueva Orleans. Aquel baile fue un terremoto social. La mujer que había sido vendida como esclava regresó, con un vestido de seda azul, símbolo de estatus, tomada del brazo del heredero de una de las familias más poderosas, con la cabeza erguida en un acto de desafío calculado. Su presencia fue una declaración pública, había dejado de ser propiedad. La reacción de Delacroix, furia, miedo, desesperación, fue la chispa que encendió la tragedia final. La noche del baile de Mardi Gras de 1842 quedó registrada en crónicas y comentarios privados de la élite de Nueva Orleans. Muchos de los presentes no sabían exactamente quién era la mujer de vestido azul, pero sentían en el ambiente que su aparición había tocado una fibra peligrosa, algo que no debía ser nombrado en público. Y quienes sí la reconocieron, los pocos que habían estado presentes en aquella subasta de 1837, quedaron petrificados. El punto de quiebre. Charles Delacroix no soportó la escena. Su expresión, según varios testigos, pasó de la sorpresa al espanto y luego a la ira. De inmediato intentó acercarse a la pareja, pero fue contenido por un grupo de amigos que entendieron que un escándalo público sería devastador. Hay quienes aseguran que Eleyanena lo miró a los ojos durante unos segundos eternos. Ese gesto, más que cualquier palabra, selló su destino. Delacroix abandonó el baile esa misma noche. Según registros, hizo consultas legales al amanecer, alegando que Louis Villars había tomado posesión ilícita de lo que él seguía llamando su propiedad. El documento, archivado durante apenas 24 horas antes de ser retirado misteriosamente, es una prueba concreta de la intensidad emocional y económica del conflicto. Pero también selló su sentencia. Al intentar usar la vía legal, puso en riesgo el pacto secreto del que dependía la fortuna de los Villars y la libertad misma de Eleyanena. El temor de Louis Villars. Louis, por su parte, entendía mejor que nadie la magnitud del peligro. Si el caso se investigaba, saldrían a la luz las pruebas de matrimonio entre Jean-Baptiste y Marie Reynolds. Eleyanena sería reconocida como heredera legítima. La prensa de la época habría escandalizado a nivel nacional, y los rivales políticos de los Villars habrían aprovechado para destruirlos. En una época en la que la reputación familiar era más valiosa que el oro, esto no podía permitirse. La reaparición de Eleyanena pudo haber cambiado la historia de Luisiana, pero solo si vivía lo suficiente para reclamar su herencia. Y eso, claramente, no lo permitirían. La decisión que marcaría una vida entera. Dentro del pacto privado entre Louis y Eleyanena, ambos buscaban una salida definitiva. Ella deseaba libertad plena, identidad propia, seguridad para sus hijos futuros, justicia, en la medida que la época le permitiera alcanzarla. Louis buscaba proteger el apellido, evitar un escándalo internacional, impedir que documentos comprometedores salieran a la luz. Pero con Delacroix vivo, nada de esto era posible. La carta encontrada décadas después lo confirma. Mientras Charles viva, ella no estará a salvo. La noche de las desapariciones. El 27 de febrero de 1842, los vecinos de la mansión Delacroix observaron movimiento inusual. Carretas cargando baúles, luces encendidas a deshoras, sombras moviéndose con rapidez, un ir y venir de hombres que no eran del servicio habitual. Al día siguiente, la casa estaba vacía, pero no vacía en el sentido convencional. No faltaban objetos,
No había signos de fuga. Era como si los ocupantes hubieran sido interrumpidos en medio de tareas cotidianas. La ropa seguía colgada en los armarios. La mesa estaba puesta. Los juguetes de los niños seguían en el suelo. La comida fresca todavía en la despensa. El escenario perfecto de una extracción forzada. Los cuerpos del pantano. Días después se hallaron los cuerpos del secretario y del administrador. Ambos habían recibido un tiro en la cabeza. No hubo robos. No hubo pistas adicionales. La policía investigó, por obligación, no por convicción. La élite de la ciudad prefería no tocar el asunto. El archivo concluyó de forma extrañamente diplomática. Los implicados parecieran tener conexiones que dificultan una cooperación plena. Una frase que, para los investigadores modernos, significa: todos sabían quién estaba detrás, pero nadie se atrevió a hablar. Eleyanena, ángel o sombra, no existen pruebas de que participara directamente en el acto final, pero sí hay evidencias de que contribuyó a planificar la separación de los niños. Insistió en que fueran enviados a un lugar seguro. Aprobó, al menos moralmente, la eliminación de los adultos. En su carta más ambigua, escribió: no puedo vivir con la idea de que niños paguen por los pecados de sus padres. Y esa frase se volvió clave para comprender sus motivaciones. Ella no pudo salvar a todos, pero salvó a quienes no tenían culpa. El viaje a Francia. El 12 de febrero, poco antes de los hechos, Louis y Eleyanena zarparon desde Nueva Orleans rumbo a Europa. Si alguien se preguntaba dónde estaban la noche del crimen, tenían una coartada perfecta. Ya habían dejado la ciudad. Los investigadores modernos estaban convencidos de que fue un plan maestro. Ellos ordenaron, otros ejecutaron. Nadie quedó con vida para testificar. Las pruebas desaparecieron, excepto las encontradas 120 años después. Lo que se avecina en esta historia. Lo más impresionante del caso aún falta por narrar. El descubrimiento del compartimiento secreto. La confesión real de Louis. El destino de los niños de Locua. El hallazgo del bote hundido. La sorprendente restauración del retrato. La última y definitiva revelación sobre Eleyanena. Con el paso del tiempo, la desaparición de la familia de Locua empezó a transformarse en leyenda dentro del folclore de Nueva Orleans. Las generaciones posteriores crecieron escuchando susurros sobre la casa maldita, sobre luces encendidas en habitaciones vacías, sobre risas que se oían en noches húmedas cuando las calles del barrio francés quedaban desiertas. Sin embargo, la verdad, o al menos una parte esencial de ella, permanecía enterrada en silencio hasta el hallazgo de 1962, el descubrimiento del cuarto oculto. Mientras restauraban la vieja mansión abandonada, los obreros derribaron una pared interior y encontraron una habitación sellada sin ventanas. Dentro había 3 objetos: un diario encuadernado en cuero, 3 falanges humanas, un retrato antiguo de una mujer con un vestido azul. Ese diario era la voz que Eleyanena había dejado atrás. Las falanges, aún nadie sabía a quién pertenecían. Y el retrato, misteriosamente, estaba montado sobre otro más antiguo, completamente cubierto por capas posteriores de pintura. Con ese hallazgo comenzó una investigación que uniría piezas dispersas durante más de 100 años. El diario, la voz que regresó del silencio. Los estudiosos llamaron al manuscrito el diario Reynolds, y lo que contenía era mucho más revelador de lo que cualquiera hubiese imaginado. No era solamente la crónica de una mujer esclavizada injustamente. Era un testimonio íntimo sobre cómo se rompen la identidad y la dignidad. Era una denuncia de conspiraciones familiares que cruzaban fronteras. Era una radiografía del sistema racial de Luisiana. Era también una nota escrita para el futuro, como si ella supiera que algún día sería leída. En sus páginas se alternaban la vulnerabilidad y la firmeza. Mi cautiverio no es solo de cuerpo, sino de nombre. Me arrancan el pasado para controlar mi futuro. Y más adelante, lo que buscan no es mi servidumbre, sino mi silencio. Sus palabras, lejos de ser un simple desahogo emocional, eran evidencia concreta de que ella entendía perfectamente su papel en un conflicto legal y económico mucho más grande que su propia vida. Los huesos, la primera evidencia física del crimen. En 1964, las falanges fueron examinadas por antropólogos. Las determinaron como restos de un hombre adulto fallecido aproximadamente en la década de 1840.
La coincidencia temporal era inquietante, pero no suficiente. Sin embargo, la historia dio un giro inesperado con la tecnología del siglo XXI. En 2002, pruebas genéticas compararon los restos con el ADN de Leyanena, extraído de su tumba en Londres. La conclusión fue escalofriante. El hombre al que pertenecían esas falanges estaba emparentado directamente con Leyanena, y el único candidato con ese vínculo genético era Charles Delacroix. El hallazgo confirmó dos cosas. El crimen se ocurrió. Alguien guardó un fragmento del cuerpo como prueba intencional. Ese acto, macabro pero simbólico, sugería que alguien, quizá Leyanena o Lois, quería que la verdad se conociera en el futuro, aunque fuera demasiado tarde para cambiar el pasado. El retrato, la capa oculta bajo la belleza. Los expertos en restauración realizaron radiografías del cuadro en 1975 y descubrieron que escondía otra obra debajo. Años después, con tecnología avanzada, lograron identificar la imagen subyacente. Era un retrato familiar. Un hombre, una mujer y una niña. La niña, con apenas unos meses, tenía los mismos ojos ámbar que describieron los presentes en la subasta de 1837. Los especialistas determinaron que el cuadro original representaba Jean-Baptiste Villars, Marie Reynolds, su hija, Leyanena, y, aún más sorprendente, la capa superior. El retrato de Leyanena en su icónico vestido azul había sido pintada con la misma técnica y paleta que la capa original. Eso llevó a una conclusión trascendental en 2019, cuando se reveló que fue Leyanena misma quien cubrió la imagen de su familia y pintó su propio retrato por encima. Era un acto de decisión personal, íntima y poderosa. Enterraba su pasado, pero no lo destruía. Se colocaba a sí misma en el centro de la narrativa. Reclamaba su identidad, sobre la identidad que le negaron. Pocas veces en la historia del arte un gesto había sido tan humano, tan desesperado y tan simbólico. Más allá del arte, un mensaje oculto. El hecho de que el retrato permaneciera oculto en una habitación secreta revela algo más profundo. Alguien, muy probablemente Leyanena, sabía que si ese cuadro se hacía público, todo el sistema racial de Nueva Orleans podía tambalear. Tácitamente lo protegió, no para borrar la verdad, sino para posponerla, para dejarla allí, esperando a ser descubierta cuando ya no pudiera causar daño inmediato. Era un mensaje para el futuro. Miren quién fui y quién no me dejaron ser. La casa maldita, la ciudad cómplice. La mansión de Delacroix estuvo vacía durante décadas. La gente evitaba pasar cerca por las noches. Algunos afirmaban escuchar llantos, golpes, pasos, risas femeninas. El folclore decía que era el espíritu de la mujer que había sido encerrada allí. Pero la historia real era mucho más compleja. No se trataba de fantasmas, sino de una ciudad entera tratando de evitar mirar su propia historia. Nueva Orleans había construido su riqueza sobre esos cimientos. Y la historia de Leyanena demostraba lo que ese sistema era capaz de hacerle a quienes amenazaban su equilibrio racial. Tras el hallazgo del cuarto oculto, la historia de Leyanena dejó de ser un rumor local para convertirse en un caso emblemático dentro de los estudios sobre esclavitud, identidad y memoria histórica. Pero aún faltaba una de las revelaciones más contundentes: la existencia de un documento que, por muchos años, fue considerado un mito entre los archivistas, hasta que apareció por accidente en 1994. La confesión de Lois Villars, el documento que cambió todo. Durante la restauración de la antigua residencia de los Villars en Francia, los arquitectos descubrieron un compartimiento hermético detrás del marco de mármol de la chimenea principal. Dentro había un paquete envuelto en cuero negro, perfectamente conservado gracias al sellado. El documento llevaba por título Confesión Lois Villars, 25 de febrero de 1842. La letra era firme, sobria, precisa, y lo que decía era devastador. Admitía haber ordenado la ejecución de Charles Isabey de Delacroix. Confirmaba que contrató a profesionales armados para realizar el trabajo. Describía la extracción nocturna de la casa. Señalaba que los cuerpos serían arrojados a las aguas del Mississippi. Reconocía que Leyanena pidió salvar a los niños. Afirmaba que él sabía que nunca podría volver a América. Lo más perturbador era la razón que daba. No actué por venganza, sino por justicia. La ley no la habría protegido. Al eliminar a quienes buscaban destruirla,
le devolví la vida que le negaron. Para los historiadores, esta confesión confirma que el crimen fue premeditado, metódico, fríamente calculado, ejecutado con precisión militar y realizado, según Lois, para permitir que Elyanena viviera libre en Europa sin la amenaza constante de persecución o recaptura. El destino de los niños de Locua, la parte más ambigua. La confesión también menciona a los 3 hijos de los de Locua. Los niños fueron trasladados antes. Su destino estará sellado lejos de esta tragedia. Esta frase siempre ha sido objeto de debate, pero investigaciones posteriores arrojaron pistas inquietantes. En registros portuarios de Cuba, figura la llegada en 1842 de 3 menores bajo el apellido Reynolds. Viajaban acompañados por una mujer llamada Martha Bernard, la misma que vigiló a Elyanena años antes en Bau Refuge. No hay registros posteriores con esos nombres. Los expertos creen que fueron adoptados bajo nuevas identidades por familias criollas francesas o mulatas acomodadas. Nunca regresaron a Estados Unidos. Nunca reclamaron un pasado que, probablemente, jamás se les contó. El silencio sobre su destino es una de las heridas más profundas en esta historia. El hallazgo del bote hundido, la prueba final. En 1980, la bajada excepcional del nivel del río Mississippi permitió encontrar un bote plano semihundido cerca de la antigua Bau Refuge. En él se hallaron restos de 4 cuerpos encadenados, casquillos de bala de la década de 1840, marcas de arrastre, tablones fracturados por impactos de arma. El análisis forense concluyó que los adultos coincidían con Charles de Locua, Isabelle de Locua, el administrador, el secretario personal. Eran los cuerpos que, según Lois, nunca serían encontrados. La naturaleza tardó más de un siglo en desmentirlo. El regreso del retrato, símbolo de una vida recuperada. En 2019, el estudio con espectroscopía reveló que Elyanena había pintado su propio retrato sobre la imagen original de su familia biológica. Este acto tuvo múltiples significados. Romper con el linaje que la sociedad intentó borrar. Tomar control de su identidad. Quedar registrada como ella misma, no como la hija oculta de nadie. Transformar un cuadro familiar en una declaración personal. Ese retrato, la mujer del vestido azul, se convirtió en un ícono moderno del renacimiento identitario afrodescendiente. El eco histórico de Elyanena. Para muchos académicos, Elyanena no fue simplemente una víctima. Fue una sobreviviente excepcionalmente inteligente. Una figura que entendió el lenguaje del poder. Una mujer que navega entre mundos imposibles. Un símbolo de resistencia silenciosa. Un testimonio del costo humano de la esclavitud doméstica de élite. Su historia desafía las categorías tradicionales porque contiene dolor, cautiverio, conspiración, justicia clandestina, arte, identidad, libertad, silencio impuesto, silencio elegido. Es la vida de alguien que se negó a desaparecer. Los últimos días de Elyanena. Murió en 1872 en Inglaterra, rodeada de sus hijos y de una vida estable, aunque lejos de su tierra natal. Fue enterrada bajo el nombre Eleanor Villars, respetada en su comunidad, desconocida para el mundo. No dejó memoria escrita de los últimos años de su vida, pero sus cartas anteriores revelan un hilo constante. He vivido 2 vidas. En una fui arrancada de todo. En la otra, decidí quién quería ser. Con todos los hallazgos reunidos, la habitación oculta, el diario, las falanges, la confesión de Lois Villars, el bote hundido y el retrato repintado, la historia de Elyanena Reynolds dejó de ser un rompecabezas incompleto y se convirtió, por fin, en una narrativa histórica sólida, coherente y devastadora. Lo que durante casi 2 siglos fue un susurro entre paredes viejas, ahora se reconoce como un caso emblemático que desnuda las sombras más profundas del sistema esclavista de élite en Luisiana. El cierre de una verdad largamente sepultada. La vida de Elyanena, vista en conjunto, muestra un arco extraordinario. Nació de un matrimonio legítimo que la sociedad decidió borrar. Fue arrancada de su familia siendo apenas una niña. Vivió como sombra en plantaciones donde jamás debió estar. Fue objeto de transacciones, silencios y amenazas. Sobrevivió años oculta, siempre en peligro. Reapareció ante la élite que la había borrado, desafiando las normas más arraigadas.
Se convirtió en el motivo de un crimen que redefinió la historia de Nueva Orleans. Y finalmente, rehizo su vida en Europa con un nombre y una identidad elegidos por ella. Los documentos y las pruebas materiales confirman lo que su diario ya había insinuado. Eleyanena fue una mujer encerrada entre dos mundos, pero lo suficientemente fuerte para romper ambos y construir uno propio. El significado de su legado. Con el paso de las décadas, los historiadores comprendieron que su historia no debía interpretarse únicamente como un caso criminal o un relato de tragedia personal. Es algo más grande. Un ejemplo de cómo el sistema esclavista podía llegar a niveles de manipulación inimaginables. Un testimonio del precio que tantas personas pagaron por nacer en el lugar incorrecto, con la mezcla de sangre incorrecta. Un recordatorio de que la libertad, cuando la ley la niega, solo puede construirse a través de decisiones dolorosas. Una evidencia de que incluso quienes fueron silenciados pueden dejar huellas capaces de atravesar generaciones. Su vida completa, desde el encierro en Bow Refuge hasta su muerte en Inglaterra, representa una lucha que no terminó en venganza, sino en afirmación personal. El peso simbólico del retrato. La revelación de que Eleyanena pintó su propio rostro sobre el retrato original de su familia no es un detalle estético, es una declaración histórica. Cubrir la imagen de su padre y de su madre para dejar únicamente la suya implica enterrar el pasado que la sociedad nunca quiso reconocer. Reescribir su identidad desde su propia mano. Afirmar que ella no existía gracias a otros, sino a pesar de otros. Transformar el arte en un acto silencioso de resistencia. Ese retrato, recuperado siglos después, es hoy uno de los símbolos más potentes de su historia. Una mujer que se negó a ser borrada, incluso cuando todo su entorno conspiraba para hacerlo. La justicia que llegó demasiado tarde. El bote hallado en el río, con los cuerpos encadenados, confirmó la parte más trágica del relato. Los de Locua no desaparecieron, fueron eliminados. La confesión de Louis Villars dejó claro que lo hizo por cálculo, pero también por protección. En un mundo donde la ley jamás habría protegido a Eleyanena, él decidió hacerlo a su manera. ¿Fue justicia? ¿Fue crimen? ¿Fue ambas cosas? Los historiadores coinciden en algo. Ninguna de las decisiones tomadas en 1842 hubiera existido si la sociedad no hubiera convertido la identidad de Eleyanena en un peligro. El eco que resuena hasta hoy. A pesar de haber vivido la segunda mitad de su vida en Europa, lejos del terror de Nueva Orleans, Eleyanena cargó siempre con cicatrices invisibles. Miedo al agua, a la oscuridad, a los silencios largos. Pero también llevó consigo una determinación férrea. En la vida que ahora tengo, por primera vez, soy mía. Esa frase, encontrada en una de sus últimas cartas, conmovió profundamente a quienes estudiaron su caso, porque resume la esencia de toda su travesía, la lenta, dificilísima y dolorosa construcción de una identidad robada, lo que su historia revela al mundo. El análisis contemporáneo, incluido el realizado por Ecos del Yugo, sostiene que la historia de Eleyanena es una de las más completas radiografías de cómo opera el racismo estructural, cómo se manipulan los linajes para mantener privilegios, cómo se silencian vidas enteras, y cómo, aún así, algunos nombres logran sobrevivir al olvido, no porque la sociedad quiera recordarlos, sino porque la verdad insiste, incluso cuando se esconde detrás de paredes, retratos repintados y documentos ocultos, la última imagen. Eleyanena murió en 1872 en Inglaterra, rodeada de una familia que la amaba y sin que nadie allí supiera la magnitud de lo que ella había vivido. Fue enterrada bajo el nombre Eleanor Villars, lejos de la ciudad que la marcó, lejos del país que la negó. Y, sin embargo, hoy su historia vuelve a Nueva Orleans no como víctima, sino como símbolo. Su retrato, la mujer del vestido azul, ya no es solo una pintura. Es una declaración silenciosa pero poderosa. Aquí estoy. No pudieron borrarme. Con este bloque, la historia queda cerrada. Si deseas resumen, adaptación, video guión o formato para alguno de tus canales, puedo hacerlo.